Acá les voy a proyectar el PIN. Este número lo ingresan y acá voy a poder ver que tienen que estar conectados 30. Ya les pasé la página al WhatsApp, al Telegram, perdón, del grupo. Ya, bueno, chicos, entonces vamos a comenzar. Son 5 preguntas.
Ya, muy bien. Estos son los resultados. Muy bien, felicitaciones, Juan Carlos. Entonces, esta parte no es calificada en realidad, pero les sugeriría que tengan en mente estas preguntas que hemos visto para que durante la clase ya estén enfocados en encontrar la respuesta a lo que no hayan podido responder bien, ¿no? Ya a la parte final del post-test sí van a ser de 5 preguntas y eso sí va a ser, sí lo voy a considerar en el Excel que nos piden que llenemos. A ver, un ratito voy a dejar ingresar algunos. Qué raro. Y ahora sí podemos comenzar con la clase. Ya, al final es más importante que respondan el post-test del final. No se preocupen si no han podido o han llegado tarde para el pretest. No hay problema, eso solamente me sirve para ver en qué, si al final logran comprender o logran aumentar la cantidad de aquellos que responden las preguntas. Ay, qué raro, no pueden ingresar. Ya, bueno. Ya, entonces, hoy día vamos a ver farmacología respiratoria y es este tema es importante y ya he revisado sus diapositivas que les han colocado en el aula virtual, en el Drive, me han pasado un link. Y de lo que he visto hasta ahora, son las mismas que yo también he recibido el año pasado. Y y entonces, he revisado también la lectura que les han mandado. Acá también en la diapositiva lo he incluido. Y la diapositiva también la he colgado en el chat del Teams. He puesto en la parte de files, ahí he puesto la diapositiva, ayer lo colgué. Entonces ahí también lo pueden revisar. He puesto algunos puntos que considero que son importantes de la lectura que les han colocado, que es la guía de bolsillo de Belgina, que es principalmente de asma. Y algunas cosas he sacado de la guía Gold de POC, y un poco para comprender básicamente en qué es lo que se tiene que enfocar. Pero entonces, primero, para poder revisar o poder entender mejor en qué consiste la terapéutica del asma y del EPOC, hay que recordar algunos principios en cuanto a la regulación del tono bronquial. Ya, lo bueno es que la semana pasada ya habíamos estado viendo algo sobre el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. El simpático va principalmente a encargarse de la relajación bronquial, eso debido a la acción de los receptores beta-2 adrenérgicos, ¿no? Mientras que la acción parasimpática es la contracción bronquial debido a los receptores alfa-colinérgicos. Entonces, acá vamos a ver de que se relaja por el sistema nervioso simpático, involucrados los receptores beta-2 adrenérgicos, y por acción parasimpática y debido a los receptores alfa-colinérgicos se va a contraer el bronco, broncoconstricción se le llama. Y en este caso están principalmente involucrados los receptores muscarínicos tipo 3, que se van a encargar de la broncoconstricción y del aumento de la secreción. Entonces es importante que entendamos esto, qué receptores están involucrados, para que cuando hablemos de la terapéutica ya podamos entenderlo mejor. Entonces, primero vamos a hacer una revisión farmacológica acerca de la farmacología pulmonar y hay que tener en cuenta 3 cosas. Primero, a la familia de los broncodilatadores, a los inhibidores de los leucotrienos y a los antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores, como ya habíamos estado viendo,
tenemos a los beta-2 agonistas, porque lo que queremos es que el bronquio se dilate, ¿no? Y esto es por acción simpática. Entonces, dentro de los beta-2 agonistas vamos a tener de que estos a su vez se van a subdividir en aquellos de acción corta, o también denominados SABA, los de acción larga, también denominados los LABA, y también incluso existen los de acción ultra prolongada. Entonces, estos son los SABA y estos son los LABA. Dentro de los SABA, los de acción corta, tenemos al salbutamol, al fenoterol, a la terbutelina, incluso el salbutamol también en sus diapositivas he visto que también han puesto como albuterol, y en cuanto a los LABA, el salmeterol y el formoterol es lo importante que tenemos que recordar. Acá también dentro de los SABA es importante considerar que son considerados como fármacos seguros en cuanto a rescate o a demanda a la hora de tratar el asma, mientras que los LABA son ya por seguridad no se van a recomendar para monoterapia, más bien se suelen administrar en asociación con los glucocorticoides, que son de la familia de los antiinflamatorios, y en un solo dispositivo, bien, y van a permitir controlar las exacerbaciones en casos de crisis asmáticas, ¿no? Las crisis agudas. Dentro de la familia de los antagonistas muscarínicos tenemos que estos también se subdividen en antagonistas o antimuscarínicos de acción corta y también los de acción larga. Los AMA son los de acción corta, dentro de ellos tenemos al bromuro de ipatrol, mientras que, y principalmente su mecanismo de acción, como su mismo nombre lo dice, van a bloquear la acetilcolina en los receptores muscarínicos. Ya habíamos visto que cuando de acción parasimpática, cuando se actúa a nivel de los receptores muscarínicos M3, se van a encargar de aumentar la secreción y de la broncoconstricción. Entonces, como vamos a querer bloquear esto, tenemos que actuar a nivel de los receptores muscarínicos M3 con los anticolinérgicos, ya sea de acción corta o de acción larga. Y esto va a disminuir también la secreción mucosa bronquial, no solamente va a broncodilatar. Y también tenemos dentro de esta familia a los de acción broncodilatadora a las metilxantinas, la famosa teofilina, ¿no? Que en farmacología ya lo habíamos visto, cuyo principal reacción adversa se va a asociar a la concentración selecta. Entonces existe una dosis terapéutica que oscila entre los 10 a 20 microgramos por mililitro. Pero lo que de acá necesitamos resaltar son los beta-2 agonistas, los antimuscarínicos, y ahora vamos a ver por los glucocorticoides, que son de acción antiinflamatoria, además de los inhibidores de la degranulación de mastocitos. En el caso de los glucocorticoides tenemos a la prednisona, a la fluticasona y a la beclometasona. Estos principalmente se van a usar como en el caso de crisis agudas, pero también ahora vamos a ver de que también se usa como terapia de mantenimiento, ¿no? Esto es debido a que se busca que disminuya la hiperreactividad de la vía aérea y también la inflamación, porque ahora vamos a ver de que el asma no solamente se trata de broncoconstricción, sino que también es una enfermedad inflamatoria. Por eso se requiere del uso de corticoides. Y también tenemos a la otra familia que son los inhibidores de la degranulación de los mastocitos. Dentro de ellos, al omalizumab, que es un fármaco reciente, ¿no? Es un anti-inmunoglobulina E, y que ha demostrado que tiene buenos resultados, ¿no? Hasta ahora. Y se busca de que se bloquee el desencadenamiento de la cascada alérgica. Y por último, en la última familia que tenemos que recordar son los inhibidores de los leucotrienos, que acá vamos a tener a los receptores antagonistas, como el zafirlucas o el montelukast, que van a bloquear a los receptores LT4 de los leucotrienos 4, y también a los inhibidores de la lipoxigenasa, que está acá, como el sileutón. Entonces, ahora ya teniendo todo esto en mente, que seguro en sus diapositivas también están, pero es para que lo recuerden, ¿no? Principalmente queremos activar al simpático con los beta-2 agonistas para que se broncodilate y bloquear al parasimpático con los anticolinérgicos para evitar la broncoconstricción y disminuir la secreción.
Entonces, ahora sí, hablando ya sobre una de las enfermedades que nos han pedido que hablemos, es del asma. Pero hay que hacer una breve revisión para que podamos entender por qué es importante comprender la terapéutica de esto, ¿no? Porque ahora van a ver de que de frente se van a ir al tratamiento, pero a veces es bueno contextualizarse respecto a la importancia de esta enfermedad, ¿no? Bueno, esta es una enfermedad crónica y que es potencialmente grave. Como ya lo había mencionado, es por activación principalmente de las células cebadas y de la infiltración de eosinófilos y también de los linfocitos T helper 2. Es decir, se va a eliminar o se va a liberar histamina y los leucotrienos 2. Entonces, acá viene la importancia de los antileucotrienos y también las prostaglandinas D2, que se van a encargar de producir broncoconstricción, fuga microvascular y la exudación de plasma. Además de que la clínica característica del asmático, ¿no? Aquel paciente, generalmente niño, que viene con respiración sibilante, con falta de aire y que tiene opresión en el pecho y con una tos que varía con el tiempo. Y esto es principalmente por la acción, por la broncoconstricción, que en este caso es un músculo liso, ¿no? Y el objetivo principal del asma, del tratamiento del asma, para empezar, es a largo plazo, de acuerdo a lo que está en la guía GINA del 2019, es reducir los riesgos y controlar los síntomas, porque si esto no se controla, puede llegar incluso a ser mortal. Eso es en el caso de las crisis asmáticas. Entonces, lo que se quiere es disminuir que se presenten esto. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el tratamiento del asma y también de las crisis asmáticas. Pero hay que recordar un poco de cómo es que se diagnostica el asma. Entonces, una vez de que ya se presenta el paciente con los síntomas típicos del asma, se le realiza el examen físico, la historia clínica, luego el examen físico. El examen físico, principalmente lo más resaltante son los sibilantes a la respiración forzada cuando se vaya a realizar la auscultación, y eso va a llevar a un diagnóstico presuntivo. Entonces vamos a necesitar realizar exámenes, en este caso la espirometría. O también con la prueba de la reversibilidad con el test de metacolina, que se le induce a la broncoconstricción y para ver si responde o no posteriormente, ¿no? Entonces, eso también es una manera de diagnosticar el asma. Pero principalmente acá es la prueba de la espirometría. Entonces, una vez que ya hemos establecido el tratamiento, el asma también tiene un ciclo de manejo para prevenir las exacerbaciones y controlar los síntomas, ya que habíamos mencionado de que si no se llegara a controlar, pueden venir las crisis agudas y esto es potencialmente mortal para la persona. Entonces se basa o se ciñe en 3 lineamientos, ¿no? El primero es la evaluación, el ajuste del tratamiento y revisar la respuesta del tratamiento. En cuanto a la evaluación, una vez de que ya se ha confirmado de que es el diagnóstico de asma, debemos enfocarnos en controlar los síntomas y en modificar los factores de riesgo. E incluso esto incluye la función pulmonar. También controlar las comorbilidades y enseñarle a la persona a usar el inhalador y la adherencia al tratamiento, ¿no? Como segundo lineamiento está el ajuste del tratamiento, que es tratar los factores de riesgo modificables y las comorbilidades. Entonces, todo esto cabe en las estrategias no farmacológicas, porque el tratamiento del asma no solamente consiste en darle la terapia farmacológica a los inhaladores, sino también controlar los factores de riesgo que puedan desencadenar o exacerben los síntomas asmáticos. Entonces, esto es importante. No solamente ceñirse a los fármacos que se dan, sino que también es controlar los factores de riesgo, incluso modificar algunos estilos de vida. Y educar a la familia, ¿no? Y además tenemos a los medicamentos para el asma. Luego se debe revisar la respuesta, si es que los síntomas, las exacerbaciones han disminuido y en caso de que se presenten efectos secundarios, además de valorar la función pulmonar, ¿no? Entonces, en cuanto a la terapéutica del asma bronquial, nos debemos ceñir a cuatro puntos principales, ¿no? La primera es desarrollar la relación médico-paciente y con la familia de manera adecuada. Entonces, esto ya posteriormente lo pueden revisar también. Lo segundo, que sí es importante, no debemos dejarlo pasar, es identificar y reducir la exposición a los factores de riesgo. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo?
que desencadenan el asma. Son la presencia de ácaros de polvo, el humo del tabaco, eliminar el moho también es importante, y condiciones de humedad, porque esto puede hacer que se exacerben las crisis asmáticas. Y también hay fármacos que se asocian a las exacerbaciones del asma, como el ácido acetilsalicílico, los AINES y los beta bloqueantes, porque ya habíamos visto de que si la acción es de los beta 2 agonistas es broncodilatar, lo que no queremos es que se bloquee, porque esto va a hacer todo lo contrario, no va a producir la broncoconstricción. Entonces, debemos evitar eso. Disculpen, chicos, ¿se puede ver lo que estoy proyectando? Dicen que se ha quedado en la anterior diapositiva. Sí, yo también veo lo mismo que él, igualito. Sí, no se puede. Y se escucha entrecortado. Ajá, se escucha entrecortado. Ya, a ver. No. Me avisan nomás si no me están escuchando bien. Ahora sí me escuchan bien. Por rato se entrecorta. Ya, a ver. Voy a compartir mis datos entonces. Porque el internet acá llega mal. Voy a cambiar. Ya. Ahora sí me pueden escuchar bien. Sí, sí, yo creo que sí. Ya. Ya. Voy a compartir mi pantalla entonces. Ya, entonces, bueno, voy a volver a repetir en cuanto a la terapéutica del asma bronquial, que esto sí es importante porque son lineamientos muy importantes. No solamente la terapia farmacológica, sino también en cuanto a reducir la exposición a factores de riesgo, ¿no? Y principalmente identificarlos. Yo me acuerdo que esta fue una pregunta en el examen. No he conseguido el examen, la verdad, chicos, porque me parece que no lo pudimos descargar esa vez, pero ahora que he estado revisando el tema, sí me he acordado de algunas cosas. Y acá me acuerdo que nos intentaron confundir diciendo de que la base en realidad es la terapia farmacológica, pero eso no es así, sino primero es identificar y reducir la exposición a factores de riesgo. Y luego con eso se ayuda de la terapia farmacológica, porque de nada va a servir que le den el fármaco si el que desencadena las crisis sigue ahí, ¿no? Entonces, en este caso son los ácaros de polvo, la humedad, también hay fármacos que se asocian a las exacerbaciones del asma, el ácido acetilsalicílico, los AINES, los beta bloqueantes también. Y en tercer lugar tenemos al abordaje y el tratamiento, monitoreo también del control de los pacientes asmáticos. Entonces, acá cabe mencionar que ha habido un cambio en cuanto a la guía, en la nueva guía del GINA del 2019, en cuanto al tratamiento del asma leve. Entonces, esto lo he sacado de la lectura de la guía del bolsillo. Entonces, ha habido un cambio en cuanto al tratamiento del asma leve. ¿Pero por qué se ha producido este cambio? O primero, ¿cuál es el cambio? El cambio es que ya no se puede iniciar el tratamiento solamente con los beta adrenérgicos de acción corta, con los SABAs a manera de monoterapia, sino que se ha adicionado a los glucocorticoides inhalatorios porque existe el riesgo de que aquellos que solamente usaban los SABAs como monoterapia pudieran presentar exacerbaciones graves, e incluso estos glucocorticoides inhalatorios ayudan a controlar los síntomas. Entonces, esto es debido principalmente a que el asma, como ya les venía mencionando, no solamente es una enfermedad de broncoconstricción, sino que también es una enfermedad inflamatoria. Esta broncoconstricción se pensaba de que solamente podía ser tratado con los SABA, con los beta 2 agonistas. Pero, ¿y quién trata la inflamación? Por eso es que se han añadido los glucocorticoides inhalatorios. Entonces, el principal cambio que ha presentado esta guía en cuanto al tratamiento del asma leve es que ya no se trata con SABAs en monoterapia a los que tienen asma leve, sino que se les ha adicionado
un tratamiento controlador con los glucocorticoides inhalatorios para reducir aquellos que presenten exacerbaciones graves y para controlar los síntomas. En este caso, lo que se está recomendando ahora es el uso de glucocorticoides inhalatorios más formoterol, es decir, es un LABA, a dosis bajas, pero a manera de mantenimiento. Y también incluso se puede usar como terapia de rescate, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir a la escalera del manejo del asma. ¿Qué es esto? Entonces, tenemos dos tipos de tratamientos, el controlador y el de rescate. Entonces, ya habíamos mencionado de que el principal cambio que ha presentado esta nueva guía del 2000, o esta guía del 2019 es que ya no se usa solamente SABA, sino que se prefiere usar los glucocorticoides inhalatorios asociados al formoterol, pero a dosis bajas, de acuerdo sea necesario. Y ya como una opción adicional es el uso de los glucocorticoides inhalatorios a dosis bajas cada vez que se tome un SABA. Pero ha presentado mejor evidencia, ¿no? Incluso es muchísimo mejor que usar solamente SABAs. Entonces, no se olviden de esto, es el principal cambio que ha presentado. Para empezar, este manejo, estas opciones de tratamiento que les estoy presentando, está dirigido a adultos y adolescentes que son mayores de 12 años. Entonces, el paso 1 es este. Ya luego, a medida de que se vayan presentando más síntomas, o de acuerdo a la gravedad de los síntomas, en realidad, va a ir aumentando las dosis, ¿no? Primero, ya había mencionado que eso es en caso de asma leve, pero como paso 2 es el uso de glucocorticoides inhalatorios, pero a dosis bajas, e incluso cuando sea necesario, ¿no? Ya en el paso 3 siguen con dosis bajas, y en paso 4 es con dosis intermedias, y en paso 5 es con dosis altas, pero además amerita una investigación fenotípica. E incluso se prefiere agregar otras terapias adicionales, como los anti-IgE, como el omalizumab, o incluso los antileucotriénicos. Entonces, esto es en cuanto al tratamiento controlador. Y esta tablita es importante que se la acuerden también para su examen y para la vida, ¿no? Porque es importante siempre recordar. Y el principal cambio, ¿no? En cuanto al quinto lineamiento, que es el manejo de las exacerbaciones o de las crisis, es necesario primero definir qué es una crisis o exacerbación. Las crisis asmáticas o crisis agudas también se les conocen como exacerbaciones asmáticas, que esos son empeoramientos agudos o subagudos de los síntomas y de la función pulmonar respecto al estado basal del paciente. Como habitualmente está, eso empeora. Entonces, a eso se le llama crisis asmática o exacerbación. Entonces, acá tenemos que estos a su vez se subdividen en tres, en leve o moderada y en severa. Y la cuarta clasificación es la potencialmente fatal. Ese es que ya amerita un tratamiento urgente, ¿no? Pero nosotros, este esquema es en base al tratamiento de las crisis asmáticas, pero en la atención primaria. Pero para ello vamos a tener que hacer uso de la aerosolterapia, que su finalidad es concentrar el fármaco en la vía respiratoria. Entonces existen dos tipos, el aerosol y el nebulizador. El aerosol es una suspensión estable de partículas, sean sólidas o líquidas, en un medio gaseoso, mientras que el nebulizador se va a encargar de rociar o la inhalación o también el aerosol, que es lo suspendido en el gas. Esta tabla, este algoritmo está también en la guía de bolsillo del GINA y está un poco más actualizado que la que han puesto en la diapositiva, porque he visto que el doctor ahí pone, en vez de prednisolona, ha puesto hidrocortisona. Entonces, el principal cambio es básicamente pero este está mejor y está más entendido. Entonces, esto es en cuanto a los síntomas de la crisis asmática leve, moderada y también la severa. Entonces, el principal tratamiento o la terapia de rescate en este caso, que se prefiere y que también lo dice la guía, es el uso de SABAs, los beta-2 agonistas de acción corta de 4 a 10 inhalaciones asociados a prednisolona bioral más oxigenoterapia, con la finalidad de que la saturación se mantenga por encima del 94%, como está acá también. Acá solamente en este caso los glucocorticoides se administran de manera oral. En los anteriores casos, como ya habíamos estado viendo, se administran de manera inhalatoria.
Solamente cuando hay exacerbaciones en la atención primaria se administra la prednisolona en vía oral. Y en cuanto a la terapia de mantenimiento que ya habíamos venido mencionando, se amerita que se revise la respuesta al tratamiento entre 1 a 3 meses luego de que se ha iniciado el tratamiento para ver si está yendo bien o no, y luego de 3 meses, y se considera que la terapia o que está bajo control los síntomas, cuando por 3 meses no ha presentado ninguna exacerbación o ninguna crisis asmática. Entonces, esto es en cuanto al asma. Es importante que se recuerden la nueva actualización de la guía GINA del 2019 para el asma leve, qué terapia se prefiere para las exacerbaciones en atención primaria en casos agudos, y este cuadrito, ¿no? Y los objetivos terapéuticos, ¿no? Que no solamente es terapia farmacológica, sino que también es la reducción de los factores de riesgo, reducir la exposición principalmente a ellos. Ahora vamos a pasar al EPOC, que también es otra enfermedad crónica, pero esta, a diferencia del asma, es una enfermedad que sí es prevenible y que incluso puede ser tratable, ¿no? Perdón Sí. que te corta. Un favor, ¿podría ser un poquito más lento para poder escribir? Porque siento que corre y me pierdo. Ya no te preocupes. Gracias. Ya. Entonces, entonces los objetivos, los 3 puntos importantes que tienen que acordarse del asma son estos, ¿no? La terapéutica del asma bronquial, de que no solamente es terapia farmacológica, sino que también es reducir la exposición a los factores de riesgo, que ya he mencionado, como disminuir la exposición a humedad, e incluso fármacos que se relacionan a exacerbación de asma, como el ácido acetilsalicílico, los beta bloqueantes o incluso los AINES. Entonces, no solamente es terapia farmacológica, sino también no farmacológica. Lo otro que es importante que recuerden del asma es que ha habido una actualización en las guías GINA del 2019 en cuanto al asma leve, que consiste que ya no se usa los SABAs como monoterapia, sino que ahora se prefiere usar los corticoides inhalatorios asociados al formoterol, pero a dosis bajas. Y lo tercero que tienen que recordar es en cuanto a las exacerbaciones o crisis agudas asmáticas. En cuanto a la atención primaria, que la terapia de elección o la terapia que se prefiere es el uso de SABAs de 4 a 10 inhalaciones asociados a prednisolona vía oral y oxigenoterapia para mantener la saturación de oxígeno a más del 94%, ya que esto es potencialmente mortal. Entonces, eso es en cuanto al asma. Ahora vamos a ver en cuanto al EPOC. El EPOC es una enfermedad es una enfermedad común, pero que sí es prevenible, incluso es tratable, a diferencia del asma. El asma no es prevenible. En cambio, el EPOC sí, porque existen factores de riesgo que se asocian, ¿no? Tales como el humo del cigarro, ¿no? Incluso hay otros irritantes que también pueden generar la aparición del EPOC. En este caso, se va a caracterizar el EPOC porque tiene síntomas respiratorios persistentes y que van a limitar el flujo de aire. Esto es debido a que en las vías respiratorias van a haber anomalías y también a nivel alveolar, ¿no? Esto es principalmente debido a la exposición significativa a partículas o gases nocivos. Uno de ellos es el humo del cigarro. Entonces, esta es una introducción del EPOC para que más o menos nos contextualicemos respecto a esta enfermedad, ¿no? Es importante también conocer la terapéutica del EPOC porque el EPOC es la principal causa de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo, ya que esto, al ser mortal, va a inducir una carga económica y social que poco a poco va a ir creciendo, porque tenemos que recordar que la población cada vez más envejece, ¿no? Incluso ahora se habla del envejecimiento de la población ya envejecida. Entonces, estas enfermedades crónicas van a ser cada vez más prevalentes, ¿no? Van a ir aumentando. E incluso esto, como ya estaba mencionando, es producto de la interacción a largo plazo principalmente, por eso se presenta más en personas mayores, por la exposición a gases o a partículas nocivas, ¿no? Incluso la genética puede estar asociada, ¿no? Como por ejemplo, acá está en esta parte, el consumo de tabaco, también el alfa-1 antitripsina por el déficit de esta partícula, ¿no? Y también por comorbilidades. Entonces, esto es más característico de las personas mayores.
Y es importante que lo vayamos aprendiendo porque la población cada vez más está envejeciendo. Entonces va a haber más prevalencia de este tipo de enfermedades. E incluso se está previendo de que esto vaya en aumento poco a poco. Entonces, ¿cuál es la patogénesis del EPOC? El EPOC principalmente se va a presentar por la inhalación del humo del cigarrillo e incluso de otras partículas nocivas, como el caso de los combustibles de biomasa que van a causar inflamación pulmonar. Entonces van a actuar a nivel de las células epiteliales y de los macrófagos. Entonces los atacados acaban a ser ellos. Y poco a poco se va a ir aumentando, va a ir produciéndose fibrosis, porque van a haber aumento de los fibroblastos, de las células inmunitarias también, neutrófilos y de monocitos. Esto es importante porque los neutrófilos van a producir proteasas y esto va a generar destrucción de la pared alveolar, produciendo incluso enfisema e incluso hipersecreción de moco. Y en cuanto a los fibroblastos, esto va a producir fibrosis a nivel de las vías respiratorias de pequeño calibre. Entonces, eso es en cuanto a la patogénesis del EPOC. Pero, ¿cómo se diagnostica el EPOC? El EPOC también, al igual que el asma, primero tenemos que hacer unidad clínica, ¿no? Con los síntomas y con los factores de riesgo. Entonces, si viene una persona con síntomas de disnea, o dificultad respiratoria, que esto va aumentando en el tiempo e incluso empeora al hacer ejercicio y es persistente, también en caso de que presente tos crónica, esto intermitente y no productiva, asociado a sibilantes o incluso producción de esputo crónico, y la persona además tiene factores de riesgo, ya sea de índole genética o incluso antecedentes familiares, o nos cuenta de que es un fumador o exfumador, o por su actividad ocupacional ha estado expuesto al polvo de vapor, debemos sospechar en EPOC. Y en este caso, el diagnóstico presuntivo se corroboraría con los exámenes auxiliares como la espirometría, que es la manera más reproducible y objetiva de poder determinar la limitación del flujo aéreo. Y lo bueno es que no es invasivo. Entonces, a estos tipos de patrones de la espirometría van a ser principalmente de tipo obstructivo, ¿no? ¿Y cuál es el manejo entonces en el EPOC estable? Que es en lo que nos tenemos que enfocar, porque eso es lo que tenemos que tratar de aprender esta vez. Los principales objetivos primero es reducir los síntomas y el riesgo de futuras exacerbaciones, porque las personas que tienen EPOC también tienen crisis, ¿no? Pero la diferencia es que en este caso las vías alveolares pequeñas poco a poco se van a ir fibrosando producto de la aparición de los fibroblastos y también por la hipersecreción de moco que va a haber. Entonces, la estrategia de manejo del EPOC principalmente se va a basar en la evaluación de los síntomas y el riesgo futuro de las exacerbaciones. Además de que lo que se va a buscar principalmente es tratar de reducir estos síntomas y que no se presenten las exacerbaciones a largo plazo. Entonces, las estrategias de manejo, al igual que en el asma, van a incluir intervenciones tanto no farmacológicas, que en realidad es mucho más importante, y las farmacológicas. Pero para poder entender las estrategias de manejo, tanto no farmacológicas como farmacológicas, brevemente vamos a revisar los fenotipos del EPOC. Esto ya también lo hemos visto en Medicina 2, que existen 4 fenotipos del EPOC, el A, el B, el C y el D. Esto es en base al número de las exacerbaciones, al grado de disnea y a un test que se les hace, test CAT, que se llama así. En este caso, acá está más explicado, solo que acá en este cuadro se le ha añadido la terapia farmacológica. Acá tenemos el número, la clasificación se va a basar en base al número de exacerbaciones que presentan o incluso las hospitalizaciones que hayan presentado durante el periodo de enfermedad. También en base al grado de disnea que presenten. Existe también grados de disneas, pero en nuestro caso, lo que nosotros el objetivo del curso, o incluso si les viniera en el examen, no va a ser que ustedes diagnostiquen o puedan determinar qué fenotipo es, ¿no?
en este caso ya les van a venir dando con el fenotipo, pero esto es a manera de recordatorio. También había, no sé si recordarán, había un test que les permitía determinar la calidad de vida desde que presentan la enfermedad. Entonces, de acuerdo al puntaje, se va a poder clasificar los fenotipos del EPOC, que en este caso el fenotipo A es aquella persona que tiene un fenotipo no agudizador. Esto es debido a que, miren, solamente mirando la tablita, no va a presentar muchas exacerbaciones, presenta 0 o 1 exacerbación. E incluso los niveles de disnea son bajos, no tiene mucho disnea, no presenta mucha disnea a caminar grandes distancias, ¿no? Y también a esto se le conoce como el fenotipo enfisematoso o de bronquitis crónica. El grupo B son aquellos que tienen ya un fenotipo mixto, un fenotipo EPOC-asma, porque van a variar, si bien es cierto no presentan muchas exacerbaciones, ni muchas hospitalizaciones, la calidad de vida está bastante comprometida. Y incluso el tipo de disnea que presente, si va a presentar disnea a grandes distancias, ¿no? También tenemos el grupo C, que es el fenotipo agudizador con enfisema. En este caso, sí van a presentar considerables exacerbaciones, pero no va a presentar demasiada o la calidad de vida no está tan comprometida como sí en el grupo D, que en el grupo D va a ser un fenotipo agudizador, pero con bronquitis crónica. Entonces, una vez que ya tenemos identificados los fenotipos, es importante ahora recordar en cuanto al tratamiento. Si tenemos a un paciente del grupo A, es decir, un fenotipo que es no agudizador, porque tiene buena calidad de vida, por así decirlo, o la enfermedad no lo ha afectado mucho, y la cantidad de exacerbaciones ha sido mínima, a esas personas solamente se les puede dar broncodilatadores, ya sean SABAs o también incluso los LABAs, ¿no? Los beta-2 agonistas de acción corta o los beta-2 agonistas de acción larga. En cuanto al grupo B, van a meritar un uso de broncodilatadores, pero de acción larga. En este caso, tenemos a los LABAs, que son los beta-2 agonistas de acción larga, o si no, a los antimuscarínicos, pero también de acción larga, como el tiotropio, ¿no? Que ya habíamos estado viendo. Y en el grupo C tenemos a los antimuscarínicos, pero de acción larga. En este caso es importante administrarle este tipo de antimuscarínicos, ¿no? Y en el grupo D se le puede administrar los antimuscarínicos de acción larga o también los antimuscarínicos de acción larga más los de acción corta, o también la terapia que se usaba en el asma, ¿no? Que es los corticoides inhalatorios asociados a los beta-2 agonistas de acción larga, como el formoterol. Entonces, esto ya es en aquellos pacientes que son sintomáticos, incluso ha comprometido en gran cantidad su calidad de vida, ¿no? Y que presentan también eosinofilia. Entonces, eso es lo que nos interesa saber, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento en base al síntoma que predomina o a lo que predomine, ¿no? Si es disnea o son las exacerbaciones o las crisis que también presentan las personas que tienen EPOC. En este caso, si presenta principalmente disnea, se le debe asociar en primera instancia los beta-2 agonistas de acción larga con los antimuscarínicos de acción larga. Y siempre tenemos que considerar cambiar el inhalador, ya que esta enfermedad no va a tener cura, sino más bien va a ir progresando, ¿no? Poco a poco. Entonces, cada vez más va a necesitar que se le cambie o incluso se usen otras alternativas. Esto solamente es la alternativa farmacológica, porque incluso pueden llegar a presentar enfisema, ¿no? En caso de las exacerbaciones, se prefiere también iniciar con un beta-2 agonistas de acción larga o un antimuscarínico de acción larga, que va a consistir, y esto a su vez puede consistir o en asociar a ambos o también usar un glucocorticoide inhalatorio de acción asociado o un beta-2 agonistas de acción larga, ¿no? O incluso ya en casos especiales que no se pueda controlar los síntomas, pueden llegar a usar a combinar los tres tipos de fármacos, ¿no? Los beta-2 agonistas de acción larga, los antimuscarínicos de acción larga y los glucocorticoides inhalatorios. Y
el antibiótico, y esto asociado con antibióticos de elección, como por ejemplo, o con fármacos de elección. En el caso de que sean fumadores, se asocia principalmente a la citromicina. Y en caso de que sea presente ya un compromiso de su capacidad pulmonar ya bastante alto, incluso menor al 50%, o que tenga bronquitis crónica, se usa un anticuerpo monoclonal, ¿no? Que es el roflumilast. Entonces, principalmente es acordarse de esto, ¿no? En caso de que sea fumador, asociarlo a citromicina. En caso de que ya presente un alto compromiso pulmonar, ya es el roflumilast, que es un anticuerpo monoclonal. Y esto no solamente, la terapéutica del EPOC estable no solamente se basa en este tipo de tratamientos farmacológicos, sino que también en el manejo no farmacológico, que en realidad es incluso muchas veces más importante que la misma terapia farmacológica, porque esta enfermedad poco a poco va a ir progresando. Entonces, va a llegar un momento en que estos fármacos ya no van a hacer efecto. Entonces, debe ceñirse principalmente al manejo no farmacológico, que en este caso, en caso de los pacientes que tengan pocas exacerbaciones, o que también conocidos como los fenotipos no agudizadores, es decir, los fenotipo A, es esencial de que dejen de fumar. El pilar de todo esto es que deje de fumar. E incluso, de acuerdo a esta guía, existen fármacos que pueden ayudar a dejar de fumar. Y se recomienda también la actividad física, pero eso de acuerdo a la capacidad pulmonar de cada fenotipo, de cada persona, ¿no? Y adicionalmente se recomienda, eso sí, que es la vacunación contra la gripe y contra el neumococo. En ambos, en todos los tipos de fenotipo, se prefiere este uso, ¿no? De disminuir que deje de fumar, que haga actividad física de acuerdo a la capacidad pulmonar de cada paciente, que se le vacune contra la gripe y contra el neumococo. Pero adicionalmente, la diferencia que que se aparece en esta guía es que en el caso de los fenotipos B, C y D tengan rehabilitación pulmonar, ¿no? Entonces, puede incluir o no, en el caso de dejar de fumar, la terapia farmacológica, pero principalmente es eso, la terapia no farmacológica y la farmacológica. En este tipo de dos enfermedades, no solamente se ciñe a la terapéutica farmacológica, sino que también es importante, incluso muchas veces fundamental, la terapia no farmacológica, en ambos casos. Entonces, lo importante de esta parte de EPOC es la farmacoterapia farmacológica y la no farmacológica, que es estos cuadritos, ¿no? Y los fenotipos, acordarse nomás que cómo se clasifican, ¿no? Que es en base a la cantidad de exacerbaciones que presentan, al tipo de disnea que presenten, y a la calidad de vida, qué tanto se ha afectado su calidad de vida. Esto se va a valorar con un test, por eso es que son estas siglas, ¿no? Entonces, eso sería todo en cuanto a la terapéutica a la farmacología pulmonar. No sé si tuvieran alguna pregunta o si no, ya pasamos a realizar el post-test. Muy bien, entonces vamos a realizar el post-test, que también es con el mismo método, pero... Disculpa, una pregunta. ¿Podrías, por favor, explicar otra vez el cuadro del seguimiento de la terapia farmacológica? En la que dice de disnea y de las exacerbaciones, por favor. Ya, voy a volver a proyectar. Esto es en cuanto al manejo del EPOC. Ya, esto se va a basar principalmente en qué es lo que vaya a predominar. Si son, en caso de lo que predomine vaya a ser disnea, se prefiere el uso de los beta-2 agonistas de acción larga, porque lo que queremos acá es que el efecto dure la mayor cantidad de tiempo que se pueda. Entonces, por eso se prefieren los de acción larga, ya sean los beta-2 agonistas de acción larga o los antimuscarínicos de acción larga. Esto es en el caso del tratamiento de la disnea. Pero si nos ponemos a revisar o nos ponemos a comparar, digamos que
no varía mucho, ¿no? Principalmente es que en el caso de las exacerbaciones, en el caso de aquellas personas que presenten exacerbaciones, es que se les va a adicionar o se les va a añadir la citromicina en caso de que estas personas sean fumadoras, o en el caso de que el compromiso pulmonar sea muy alto, se le añade un anticuerpo monoclonal, que es el roflumilast, o en caso también de que presente bronquitis crónica. Y antes, y que siempre se tiene que estar considerando cambiar el uso de los inhaladores, incluso de las moléculas, en base al tipo de, cómo vaya progresando los síntomas, ¿no? Como esta enfermedad va a ir progresando poco a poco, cada vez va a ir ameritando más, añadir más terapia farmacológica, como en este caso, ¿no? Que es se le añaden no solamente ya los LAMAs, sino también los LAMAs y los anticuerpos o los glucocorticoides inhalatorios. Entonces, eso sería principalmente en cuanto al tratamiento farmacológico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo tengo una. Sí. En el caso de que el paciente, digamos, llegue con un enfisema o con una bronquitis crónica, ¿se va a hacer el mismo tratamiento? No, ahí ya sería primero tratar la bronquitis crónica, el enfisema, porque incluso en la misma guía lo mencionan, ¿no? Que en algunos casos se puede llegar a utilizar la cirugía, ¿no? Intervenciones quirúrgicas. Este esquema de tratamiento que yo les estoy presentando es en el caso de un EPOC estable, que es en realidad, ahorita me estoy ciñendo a lo que dice la clase, que se van a enfocar en tratarles, en enseñarles la terapéutica de aquella persona con EPOC estable. Pero en caso de que presente enfisema, incluso bronquitis crónica, primero se va a tratar eso. Luego una vez que se estabilice, se le va a brindar el tratamiento, ¿no? Por eso es que incluso menciono terapia no farmacológica, porque en el agudo no se podría hacer eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces vamos a pasar a realizar el otro pasito, el post-test. Si tuvieran alguna otra pregunta, o ya me han hecho la observación de que tengo que hablar un poco más lento, está bien, ya voy a ir mejorando poco a poco en eso. A veces un poco me apresuro, entonces también entiendo de que deben estar un poco cansados porque desde la mañana creo que están con medicina 3, ¿no? Entonces sí entiendo que pensé que iban a estar más cansados y por eso un poco que he tratado de correr, pero principalmente les he dado los lineamientos que son importantes y ya con eso se van a ir a su clase y van a poderlo entender mejor. En cuanto a la lectura, también les quería comentar sobre la lectura de la primera clase. Sí he visto que les han colgado una lectura que un poco, digamos que no sigue lo que lo que se ha dictado en la clase, ¿no? Porque hablan de shock cardiogénico. De repente, por eso es que les di la base del sistema nervioso autónomo, porque a nosotros también nos vino, creo que es la misma lectura. Me acuerdo que era una lectura que no estaba muy relacionada con el tema principal, y por eso es que les quise dar eso. Pero si tuvieran alguna pregunta de la primera clase, me la hacen llegar o me hacen saber. De todas maneras, todavía no he leído la primera lectura. Lo que sí ya he venido leyendo es esto de la guía y la diapositiva. Por eso es que me he estado ciñendo a eso para que puedan entender mejor lo que se les va a dictar en la clase. Entonces ahora voy a proyectarles el post-test. Ahí sí, por favor, les voy a pedir que pongan su apellido, porque luego se puede ver los resultados y para mí es más fácil ubicarlos por apellidos. El PIN va a estar proyectado en la pantalla. Y a ver, no sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Sí se ve. Sí, sí se ve. Pero el link, ¿dónde está el link?
Ah, ya. Lo vuelvo a mandar, sí. Son 40. Disculpa, yo no lo veo en la pantalla. Ah, ya, a ver. Ahora, No lo estoy viendo. O sea, pensé que era pensé que era de todos, o sea, que no veía la pantalla. Ya hace un buen tiempo que no lo veo. ah, ya. Ah, No sé si es mi computadora, debe ser. ya. El link lo has puesto aquí en el chat porque es que a mí no me aparece. ¿Lo pueden pasar Ya, por Telegram? Si no, para entrar. ya ahorita lo vuelvo a mandar. Gracias. Disculpa, yo en la pantalla, o sea, no veo nada. Solamente veo tu Ah, foto. ah, sí. Y yo Ah, cuando hago ya. el examen, o sea, tengo que ponerlo ahí la imagen y luego en otro costado de la pantalla, de mi pantalla, tengo que poner la clave, todo eso de ahí. Creo Ah, que es ya. solamente mi problema, ¿no? Sí, a ver. A ver, voy a mandar el pin por el chat. Ah, entonces no te conviene cuando proyecto la pantalla con Kahoot. La próxima semana entonces voy a cambiar. Voy a poner el pin en el chat. Ah, pongan sus apellidos, por favor, porque esto me va a servir también para la asistencia. Nos han dado un Excel y ahí tengo que completar quiénes han asistido y también la nota de postes. Ya, disculpa, yo ahorita sí he entrado, pero gracias a que has puesto en el Telegram, o sea, el código. Pero ahora cuando vas a poner las preguntas, o sea, yo no voy a ver la pregunta, solamente voy a ver los colores, las alternativas, pues. ¿Cómo haría? Ah, ya, sí, pues. Ya ver, lo puedo mandar la foto o lo otro es que dicte la pregunta. No sé cuál preferirías. Creo que tú eres la única que presenta el problema, ¿no? Sí, creo que es por el internet, creo, no sé. Sí. ¿Cómo hago? ¿Cómo prefieres? ¿Lo mando la foto de Frine, cada pregunta? una Sí, pregunta. ¿Vas a proyectar las preguntas acá en tu pantalla, verdad? sí. Ah, ya, ok. Porque es cierto, yo no tengo la aplicación tampoco, pero solamente me salen los cuadraditos, pero si lo proyectas también no creo que hay un problema. No, ¿Lo puedes no, mandar la foto al ya, Telegram? Y ya, no ahí te ya se lo preocupes. veo. Ya, no te preocupes.
A ver, deben haber, conmigo creo que son 40, deben haber 39. Mm. A ver, falta uno. Bien, entonces vamos a comenzar con el post-test. Después de los apellidos. Ya, casi importante, chicos, que recuerden el cambio importante que ha habido en la guía GIN, que es esto, que ya no se usan los HABAs como monoterapia. Entonces, esto recuerden sí que también se usa glucocorticoides inhalatorios asociados a formoterol, pero a dosis bajas. Ujú. Así es, ¿no? Entonces, la terapia de elección para crisis asmáticas leves o moderadas en atención primaria es los beta-agonistas de acción corta, de 4 a 10 inhalaciones asociados a prednisolona bioral, que es el glucocorticoide. En este caso, cuando son crisis se prefiere de manera oral, ya no inhalatorias, asociados a oxigenoterapia para mantener la saturación por encima del 94%.
Ujú. Así es, ¿no? Entonces, la terapia inicial para el EPOC estable es abandonar el tabaco, vacunarse contra la gripe, contra el neumococo y la farmacoterapia, que eso es de elección de acuerdo al tipo al fenotipo de POC que sea, ¿no? Ujú. Así es, ¿no? Los fármacos de elección en el caso de EPOC van a ser los anticolinérgicos principalmente, que son los de acción larga, ¿no? O también los de acción corta. Este es el último. Ujú, ujú. Los fármacos para los EPOC fenotipo A son los broncodilatadores. En este caso son el salbutamol, ¿no? O incluso también se puede hacer uso de los antimuscarínicos, pero principalmente es el salbutamol para fenotipo A. Lo que sí quería mencionarles era, en una de las preguntas de los fármacos de elección, está mal la respuesta, sí, estaban bien los que estaban marcando, que es no solamente anticolinérgicos de acción larga, sino también los beta-2 agonistas de acción larga, es decir, los LAMA y los SABA, y los LAMA y LABA. Entonces, ese ya les voy a considerar, ese ha sido error mío. Entonces, si tuvieran alguna otra pregunta, me la hacen saber nomás. Y ya también voy a estar revisando la lectura y la diapositiva que les toca para la próxima semana. El horario más bien va a ser los domingos al mediodía. Ya, creo que nos favorece a todos, ¿no? Porque ustedes también tienen sus asesorías de medicina y ya prácticamente el domingo sería de asesorías para ustedes. Una vez más, con el PPT se los voy a estar mandando con anticipación. El PPT de hoy día yo lo mandé ayer, casi a la medianoche. Entonces, estaba en el chat. De todas maneras, si no lo pudieran ver, me hacen saber y ya yo se los mando por el técnico. Eso sería todo de mi parte, chicos. Si tuvieran alguna pregunta. Sí, la clase de la semana pasada está grabada en Teams, pero también hay un canal de YouTube de las asesorías por pares. Ahí también lo están subiendo. Si no, yo también les puedo hacer llegar el link al Telegram, porque creo que esto tiene un tiempo de duración las grabaciones. Entonces, por si acaso, se los hago pasar. Ya, ellos se los paso, no se preocupen. Ahorita que acabe, termino de completar mi Excel y ya se los mando todo con el link. Ya, chicos, cualquier cosita me la hacen saber, ya yo les estoy apoyando en cualquier cosa. Que tengan buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.